Jesús dijo a sus discípulos que todos ellos se iban a escandalizar de lo que iban a ver esa noche. Marcos capítulo 14 y versículo 27 nos lo dicen. Bueno, aún para nosotros nos cuesta trabajo, un poquito de trabajo entender estas palabras del Señor. Y es por las diferentes acepciones que tiene esta palabra. ¿Qué quiere decir escandalizar? Causar escándalo, mostrar indignación, real o fingida por algo, encenderse en cólera, irritarse, enojarse. Una de las acepciones es conturbar y consternar. Bueno, estas últimas acepciones son más acordes al sentir de las palabras del Señor. Viene de la palabra escándalo, que quiere decir alboroto, tumulto, ruido, desenfreno, asombro, admiración. Veamos el texto bíblico. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Los discípulos de Jesús siempre estuvieron aprendiendo. Recién el Señor les instruyó respecto a la cena del Señor, a la comunión. Ahora les dice estas palabras que los dejan asombrados. Fueron palabras que ellos no aceptaron. Le replicaron al Señor: no, Señor, yo no. No es como tú dices, yo no te voy a negar, dijo Pedro. Y es interesante, el pasaje dice que los demás decían lo mismo ante la insistencia de Pedro: aunque todos estos te nieguen, yo estaré dispuesto a dar mi vida por ti. Bueno, esta palabra que en Reina Valera pone como escandalizar viene del griego escandalón. Es un arbusto encorvado literalmente y quiere decir hacer tropezar, hacer caer, apostatar. La Biblia, lenguaje actual, dice: todos vosotros os apartaréis. La Nueva Biblia Vida dice: todos ustedes me abandonarán. Dios habla hoy, dice: todos ustedes van a perder la fe en mí. Y la traducción en lenguaje actual dice: todos ustedes van a perder su confianza en mí. Bueno, Jesús no les dijo: ustedes son imperfectos, temerosos, desleales, cobardes. El Señor no calificó su persona, les dijo solamente lo que iban a hacer, y esto conforme a lo que decían las Escrituras. Dice Jesús: porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. No habla mal de la persona, habla de una circunstancia que los va a hacer salir de sus propósitos. Ellos tienen buena intención, ellos van caminando, pero van a tropezar. Las palabras que utilizan las diferentes versiones de la Biblia nos pueden ayudar a evaluar nuestro estado espiritual o emocional, nuestro propio estado, independientemente de la acción de los discípulos. A nosotros puede ser que nos apartemos, me abandonarán, perderán su fe en mí, perderán su confianza en mí. Bueno, toca a nosotros, cada uno de nosotros, evaluarnos a nosotros mismos, como a veces dice la Escritura: probad a vosotros mismos. ¿Qué hay en nosotros? Nuestro estado emocional o espiritual, ¿cómo está? ¿Podremos perseverar en el camino de Dios hoy? ¿Podemos seguir mañana también? Cuando algo nos estorba en nuestro estado de ánimo o pensamiento, ¿qué nos distrae del crecimiento en Cristo? Todos los cristianos queremos estar y estamos dispuestos a crecer. Cuando escuchamos que es necesario crecer, lo tomamos como muy lógico. Tenemos que crecer, pero hay cosas que estorban ese crecimiento. Estos son los tropiezos. A veces somos más capaces de ver cuando
tropieza nuestro prójimo que cuando nosotros tal vez estamos tropezando y no nos hemos dado cuenta. Tal vez estamos desanimados y no ponemos atención en que algo nos hizo tropezar y desanimar, pero vemos a otro que se desanima. Es más fácil ver hacia afuera que hacia adentro. Bueno, por eso Pedro, el que negó al Señor, no dice yo no te voy a negar, dice aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Pedro se sentía que era valeroso, fiel, y que como él era incapaz de negar a su Señor, pero no se conocía en lo más profundo como Dios nos conoce, como Jesús los conocía. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y bueno, pero no solo Pedro, también los demás decían lo mismo, insistían en lo mismo, a pesar de que cuánto habían aprendido de su Señor. Sabían que el Señor era sabio y que los conocía. Pero hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que nosotros decimos, esto jamás lo voy a hacer. Bueno, verdaderamente que los discípulos, ya siendo apóstoles en diversas ocasiones, estuvieron a punto de perder la vida. Y algunos murieron pronto, como Jacob. Pero una cosa es lo que estamos dispuestos a, y otra cosa es lo que nos pueda ocurrir y nuestra reacción. Bueno, a veces las cosas salen de manera diferente a como las esperamos, y es lo que puede hacer que tropecemos, que nos desanimemos. Y es que tropezar quiere decir tan solo desanimar en un momento dado. La palabra escandalón en griego, esa es la idea. Por eso la lectura de otras versiones nos ayudan a comprender lo que quiere decir Reina Valera. Reina Valera tomó esa connotación que quiere decir conturbar, perturbar el pensamiento. Eso es lo que ocurre, exactamente lo que ocurre acá, y se traduce en una actitud luego de desconfianza, de apartarse. Se ha quedado en nuestra mente que Judas traicionó al Señor, que Pedro lo negó. Es cierto, pero en realidad todos dejaron al Señor. No fueron más desanimados los demás que Pedro. La Biblia nos habla lo que hizo Pedro. En realidad Pedro fue un poco más valeroso que los demás. Pedro siguió a toda la turba, a la muchedumbre que fue a prender a Jesús. Pedro lo siguió, entró a la casa del sumo sacerdote. Ahí lo negó, ciertamente se acobardó, tuvo temor, pero tuvo el valor para seguir. Bueno, ¿y los demás? Así ocurre en la vida cristiana. Realmente tenemos una gradación diferente de temor a veces o de desánimo, pero todos sabemos lo que es el desánimo. Juan también huyó. Juan también tropezó como todos. Pero Juan estuvo al pie de la tumba. Tropezó, pero se levantó. Muchos han dicho que no importa tanto cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Juan tropezó, pero ahí estaba al pie de la cruz, al grado que Jesús le dijo, hijo, he ahí tu madre. Bueno, en cuanto a algunos otros discípulos del Señor también, nos dice la palabra, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Me llama la atención que cuando Jesús fue de Galilea a Jerusalén, que entró triunfante, que pasó la semana esa de la pasión, bueno, no fue solo, desde Galilea le acompañaron buen número de discípulos, muchos discípulos. Dice aquí la Escritura que todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea a Jerusalén estaban lejos mirando estas cosas. No estaban al pie de la cruz, estaban algo retirados, pero estaban viendo. Pudieron haber sido también aprendidos algunos, maltratados, insultados, injuriados, pero estuvieron a media distancia. No dieron la espalda al Señor. No estuvieron cerca, pero estuvieron pendientes, dolidos en su corazón. Desde luego, algo turbados también, algo escandalizados, pero ahí estaban
presentes. Creo que eso es lo importante en la vida cristiana. Todos en un momento dado nos escandalizamos, es decir, nos turbamos, nos sorprendemos, pero ¿qué pasó? Pero no entiendo. Y a veces decimos, si tan solo, si tan solo, si tan solo, si tan solo tuviera salud, si tan solo tuviera dinero, si tan solo pudiera ir, si tan solo, ¿cuántos si tan solo hay en nuestra vida? Eso es, estamos turbados, medio turbados. No entendemos y eso nos hace detener, a veces nos hace caer como ese escandalón griego, ese arbusto, un pequeño arbolito que está torcido su rama y no se ve porque tiene las hojas de un arbusto. Tropezamos. Bueno, ¿te vas a quedar ahí tirado o te vas a levantar y te vas a regresar? ¿O te vas a levantar y vas a continuar el camino? Es lo que hicieron los discípulos del Señor. Ciertamente tropezaron, pero siguieron adelante. Los discípulos estuvieron atemorizados desde que fue aprendido el Señor. Después que fue crucificado, la Biblia nos relata que 3 días después de crucificado Jesús apareció a ellos y que estaban reunidos. Es decir, el Espíritu de Dios los mantuvo unidos. ¿Cuánto tiempo? Quién sabe, se fueron juntando uno y otro y estuvieron juntos orando, tal vez apesadumbrados, tal vez desanimados, conturbados, pero estuvieron juntos. Es algo que el Espíritu de Dios hizo con ellos, aunque ellos no sentían la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, no se sentían gozosos. El cristiano hace mal cuando quiere sentir al Espíritu de Dios. Sin duda podemos a veces sentir al Espíritu de Dios, pero no ha de ser objetivo nuestro sentirlo, porque Él está siempre con nosotros. Más bien nuestro objetivo ha de ser darle su lugar. No solamente vamos a sentirlo, vamos a verlo, pero no nos enfoquemos en nuestro sentir, porque puede confundirse con nuestros sentimientos. El Espíritu Santo mantuvo unidos a los apóstoles, porque Jesús apareció estando reunidos. La primera ocasión Tomás no estaba con ellos, pero fue circunstancialmente, salió a algo y regresó. Ahí estaba con ellos. Bueno, el Señor Jesús tiene palabras para nosotros, para todo momento. El párrafo 28 del texto que leímos de Marcos 14 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Los discípulos no entendieron que tuviera que ser crucificado, pero Jesús les dio palabras aún así, para que lo recordaran luego. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor siempre va delante nuestro y tiene preparada de antemano, nos da palabra para que estemos preparados para ver, recapacitar, ver que el Señor está pendiente y que eso nos lleve adelante. Bueno, los discípulos que siguieron a Jesús desde Galilea a Jerusalén pudieran entenderlo. Va a estar con nosotros en Galilea, va delante nuestro. Los discípulos regresaron. ¿En qué momento regresaron? No lo sé, tal vez unos en un tiempo, otros en otro, o tal vez todos juntos, pero después de que fue crucificado. Bueno, 3 días después el Señor resucitó. No sabemos cuándo haya aparecido en Galilea. Los evangelios nos narran, Juan nos narra algunas apariciones allá en Galilea. Lo cierto es que los que regresaron a Galilea, tristes, conturbados, bueno, regresen a sus lugares, regresen a sus hogares, yo los estaré esperando. Qué bonitas palabras para estos discípulos que estaban tristes. Yo estoy con ustedes, yo los espero cuando regresen a Galilea. Fueron gozosos de Galilea a Jerusalén, siguiendo a su maestro. Luego, cuán tristes estuvieron viendo lo que le pasaba a su Señor. Tristes regresaron también, sin duda, a Galilea, aunque había algunas palabras para ellos. Yo voy delante de vosotros. Bueno, y podemos ver las palabras del ángel a las mujeres ahí en el huerto de la tumba. Marcos 16, 7. Cuando el ángel apareció a las mujeres, les dijo también: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dije.
Podemos imaginar lo que pasaba en la mente de Pedro. Negó a su Señor. Qué mal se sentiría, así como él era. Se sentía peor que un gusano, yo supongo. Estaba triste, apesadumbrado, pero hay palabra de Jesús para Pedro. Pedro, te espero en Galilea. Sin duda Pedro pensó en su familia también. Con todo esto, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué les voy a decir a mi familia? Pues es que ya mataron a mi maestro, ya no tengo nada que hacer. Después de que dejó todo por seguir a su Señor. Regresa en paz y con gozo Pedro a Galilea. Yo voy contigo, yo te espero allá en Galilea. Y a todos los discípulos. Él va delante de vosotros. El Señor se anticipa a nosotros. Si tan solo pudiéramos pensarlo, recordarlo, cuando tenemos problemas. El Señor sabe lo que nos ocurre. Es más, el Señor sabe que nos iba a suceder aquello por lo que estamos pasando. La enseñanza, la instrucción la encontramos tanto como en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. El Señor Jesús dice a su pueblo a través del profeta Isaías, lo vemos en el capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué maravilloso! Soy tu creador. Él nos hizo con un propósito. A veces nos cuesta trabajo cumplir esos propósitos, lo sabemos, y nos cuesta trabajo. Señorear la tierra. ¿Cuántas cosas dijo el Señor? ¿Cuántas cosas ha dicho a su pueblo y a sus hijos? Nos cuesta trabajo en ocasiones. Pero Él es nuestro creador, nos hizo con un propósito, hemos de cumplirlo y podemos con su ayuda. ¿Ok? Él es nuestro creador, Él es nuestro formador. ¿Qué quiere decir formador? El profeta habla así que como el alfarero está haciendo un cántaro, le da forma con sus manos. El Señor nos bendice y nos prueba también. Todo eso es que nos da forma. Él hace vasos para un uso y vasos para otro uso. Lo maravilloso es como el Señor le dice a su pueblo. Por un lado le dice, cuando le dice creador tuyo, le dice, oh Jacob. Está refiriéndose a la naturaleza natural, humana, en la carne. Jacob, que quiere decir suplantador, ¿verdad? Bueno, y luego dice, y formador tuyo. Yo te di forma a Jacob. De Jacob hice a Israel. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Israel es fuerza de Dios. Él ha luchado, Jacob ha luchado con su fuerza y con sus técnicas y estrategias, pero ahora va a ser con la fuerza y las estrategias de Dios. Esto es que es formador, lo transforma en Israel. Entonces no temas, yo te redimí, yo te puse nombre, yo fui el que te puse Israel. Tú no te tienes que sentir que eres presuntuoso porque te llamas fuerza de Dios. Yo te puse el nombre porque tú vas a luchar con mi fuerza. Bueno, y lo que el Señor hace con su pueblo, cuando pases por las aguas, o por los ríos, o por el fuego. Quien ha pasado por el agua turbulenta sabe lo que es esto. Ya sea un río crecido o a una calle en la ciudad, cuando cae agua en demasía que no la alcanza a absorber el drenaje, las aguas tremendas que se forman en ríos y arrastran personas y hasta vehículos, los mueven, los arrastran. Bueno, Dios dice a sus hijos, cuando pases por las aguas, no te anegarán. O por los ríos. Las ciudades, los pueblos se asientan a un lado de los ríos porque el agua dulce es necesaria para la vida. Pero cuando estos ríos crecen demasiado, a veces es perjuicio para los pobladores. Bueno, cuando pases por el fuego, dice el Señor, promete el Señor, que vamos a ser
rescatados, protegidos por Él. Hay veces que en el agua turbulenta hay quien puede mantenerse a flote, puede nadar, puede ir a la orilla, agarrarse de una rama, pero cuando pases por el fuego, ¿quién puede nadar en el fuego? ¿Quién puede ser libre del fuego? Pero es promesa del Señor, no importa la circunstancia que vivas, yo voy a estar contigo, yo te voy a sacar de toda circunstancia peligrosa, de toda contingencia. Bueno, y si pensamos espiritualmente hablando, ¿qué quiere decir que pasemos por las aguas o por el fuego? Bueno, tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cuántas cosas menciona el apóstol Pablo que él pasó? Por la gracia y con la ayuda de Dios pudo salir adelante. Él dijo, prosigo a la meta, extendiéndome a lo que está adelante, olvidando lo que está atrás. Por cierto, atrás de mí está la iglesia de Galicanto. Se llama así, Canto del Gallo, en honor a, bueno, que Pedro por un lado negó a Jesús, pero por otro lado se arrepintió. Jesús le dijo y lo comisionó, ¿me amas, Pedro, más que estos? No sabemos así lo que ha sentido Pedro, pero el Señor como que quiso recordarle, ¿te acuerdas, Pedro? ¿Te acuerdas que estabas dispuesto a morir por mí? Bueno, el Señor no critica a Pedro, no lo señala, pero sí le dice, le recuerda lo que a veces hacemos, no lo que somos tanto, sino lo que hacemos. Pedro lo negó, pero Pedro estaba firme, Pedro fue afirmado por el Señor Jesús y comisionado. Bueno, Pedro fue el primero que predicó y realmente que estuvo dispuesto a morir por su Señor. Pedro dice a la muchedumbre judía que se acercó ahí en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. No cabe duda que hacía falta valor para ello. Bueno, el Señor nos lleva adelante. El Señor nos levanta cuando tropezamos. Y el propósito de esta reflexión es eso. Mira, tropezar, todos tropezamos. Como decía al principio, a veces no entendemos esta palabra, nos parece un poco fuerte, tropezar. Porque también hay una palabra bíblica que dice que hay piedras de tropiezo. Aún el Señor es piedra de tropiezo que hace caer a algunos. Algunos dicen yo voy, pero tropiezan con la cruz de Cristo. Cuando piensan otra cosa, tropiezan con la humildad de Cristo. Ellos quisieran otra cosa. Ese es el punto. Cuando a veces queremos, esperamos otra cosa, no salen las cosas como queremos. Bueno, el Señor sabe lo que ocurre. No vayamos a tropezar con aquello que el Señor conoce y que el Señor permitió que esté frente a nosotros. Si tropiezas, levántate. El Señor no solo es nuestro creador, es nuestro formador. Él permite que tropecemos. Tropezar no quiere decir, bueno, una de las acepciones es apostatar, apartarse de la fe. Pero en el lo primero que ocurre es caerse, detenerse en el caminar. Pero ¿qué pasa cuando estás derribado? Levántate, porque no estás destruido. Cuando pases por las aguas no te negarán, y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Dios te ama, Dios quiere que vayas adelante. Tal vez estés en un estado que dices, es que tropecé. Levántate, el Señor sabe lo que permitió que te sucediera para que tropezaras. Bueno, eso nos ayuda a conocernos un poquito más, como los discípulos del Señor se conocieron un poco más a sí mismos. Y Pedro se levantó y predicó a Cristo, y Juan se levantó y se acercó y estuvo al pie de la cruz. Y los que le siguieron de Galilea regresaron con el gozo de que vamos a ver a nuestro Señor, y así lo vieron. Y todos ellos, los discípulos de Jesús, sus aprendedores, pudieron ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Gracias a ello, tú y yo creemos en Jesús como Señor y como Salvador. Adelante, que Dios te bendiga. Síguenos viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.